Entrevistas Queremos Saber con Sofía González. Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos a nuestra primera edición, su programa Queremos Saber. Ante ustedes, Sofía González. Este programa es producido por la Unidad Educativa Nueva Barcelona. El día de hoy vamos a entrevistar a una persona religiosa que nos hablará sobre la Cuaresma. Nuestro invitado de hoy es el presbítero Eloy García, administrador de esta hermosa iglesia llamada San Cristóbal y Santa Eulalia, mejor conocida como la Catedral de Barcelona. Bienvenido, Padre Eloy. Gracias. Gracias a usted por permitirnos esta entrevista. Padre, en víspera de la Semana Santa y sus preparativos, queremos saber qué es la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo litúrgico de 40 días. La palabra Cuaresma significa eso, 40 días que la Iglesia nos regala para prepararnos al tiempo pascual, que es lo que celebraremos a partir del Jueves Santo. Entonces, durante esos 40 días, la Iglesia nos invita a practicar la limosna, la oración y el ayuno. ¿Desde cuándo se celebra la Cuaresma? La Cuaresma, históricamente, podemos encontrar varios datos, pero el más certero, a partir del siglo IV, siglo V, las comunidades cristianas empezaron a prepararse para celebrar la Pascua y lo hacían con estas praxis cuaresmales de las que hablé al inicio: la limosna, el ayuno y la oración. Pero prácticamente, si tendríamos que ubicarla en el espacio de la historia, a partir del siglo IV, siglo V, más o menos, por allí está registrado esos datos que hablan ya de las prácticas cuaresmales. Más o menos desde ¿cuándo comienza y cuándo acaba la Cuaresma? La Cuaresma empieza el miércoles de ceniza, con una misa que se celebra, y el miércoles de ceniza es el 22 de febrero, y en esa misa se nos impone la ceniza, que es un gesto o bien en la cabeza o bien en la frente, y con ese gesto sencillo pero que tiene un significado muy profundo, iniciamos esos 40 días previos a la Pascua. Y termina el miércoles santo. Inicia el miércoles con la imposición de la ceniza y termina el miércoles santo para nosotros en Venezuela con la procesión del Nazareno. ¿Por qué se celebra el miércoles de cenizas? El miércoles de ceniza, porque a partir de allí se empiezan a contar los 40 días, ¿sabes? La palabra cuaresma, que significa 40, entonces a partir de ese día hasta el miércoles santo son 40 días para prepararnos. Es un camino de 40 días, entonces por eso iniciamos el miércoles santo, el miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza bien en la cabeza o en la frente. ¿Cuándo inicia la práctica de cenizas? La práctica de ceniza es antigua, es antiquísima. Ya en el Antiguo Testamento hay elementos que nos permiten hablar del origen de la ceniza. El pueblo que se sentía pecador, como todos somos pecadores, para reparar el pecado que había cometido en contra de Dios, es decir, le había desobedecido, entonces se pintaban la cara de ceniza y sus vestimentas pues también cambiaban. Entonces ese gesto indica que el pueblo está en penitencia porque cometió un pecado, desobedeció a Dios. Entonces, para reparar ese pecado, pues muestra un gesto externo como es el de la ceniza. Pero ya el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento hacía estas prácticas que hoy nosotros llamamos prácticas cuaresmales. Es bueno saber todo lo que se practica en la Semana Santa o Semana Mayor. ¿Usted o la iglesia tienen redes sociales? Sí, nosotros como entramos en esta onda también de las redes, tenemos una página, un Instagram, Catedral BNA, y allí pues estamos en contacto con tantos fieles que ya no están aquí en Venezuela, que formaron parte de nuestra iglesia, y por ejemplo las misas dominicales las transmitimos en vivo por ahí para que estos fieles que están fuera de nuestras fronteras puedan sentirse cerca de nosotros y puedan vivir pues nuestras celebraciones litúrgicas. Ahora en Semana Santa pues haremos uso, como en años anteriores, pues de estos recursos como son las redes sociales, para que la gente que no está cerca de nosotros, que no lo puede vivir presencialmente, pues se sienta parte de todas estas actividades propias de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Pero sí tenemos redes sociales y nos pueden seguir por @catedralbna, allí estamos en Instagram. Okay.
Recordemos nuestras redes sociales. En Facebook, Unidad Educativa Nueva Barcelona. Y en Instagram, UE Nueva Barcelona. Y con esto venimos con una pausa y seguimos con más. Continuamos con Queremos Saber. Estamos conversando con el padre Eloy García. Nos hablaba sobre los preparativos y aspectos importantes de este tiempo de Cuaresma. ¿Cuáles son las partes de la Cuaresma? Bueno, la Cuaresma tiene 4 domingos, que son los días más fuertes de las celebraciones. Pero durante esos domingos, pues la liturgia de la palabra nos introducen y nos invitan a vivir lo que vendrá después, que es la Pascua. Entonces, durante los domingos, la liturgia y todo lo propio de las celebraciones nos invitarán a vivir las 3 prácticas cuaresmales que no podemos olvidar: la limosna, el ayuno y la oración. Son prácticas del cristiano que tiene que vivir durante toda su vida, pero hay que intensificarla en este tiempo de Cuaresma. Ayunar, es decir, abstenerse de alimentos para poder ayudar a otros, sobre todo los días viernes. La limosna, es decir, poder desprenderse de algo para dárselo a otra persona que lo necesita. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Iglesia Catedral recibimos alimentos para estas personas que no pueden tener acceso a ellos. Y la oración, es decir, ese encuentro personal con el Señor en estos días de Cuaresma, intensificarlo, es decir, dejarse iluminar por la palabra de Dios que nos invita a encontrarnos con el Señor. Okay. Otra pregunta, ¿por qué se dice que la Cuaresma es un tiempo fuerte y un tiempo penitencial? Es un tiempo fuerte porque son 40 días, es decir, no son 3, no son 5, no es una semana, son 4 semanas prácticamente. Entonces, durante ese tiempo, así como en la vida ordinaria, para un evento especial nos preparamos, para vivir la Pascua tenemos que prepararnos. Y hay una imagen que nos la presenta el apóstol San Pablo, que habla de los atletas, es decir, los atletas para ganar la competencia o para competir se preparan. Entonces esta imagen nosotros la tenemos presente durante estos días de Cuaresma. Por eso es un tiempo fuerte, porque nos exige un sacrificio personal, porque lo del ayuno pues no es algo que hacemos de ordinario. Lo de ayudar a alguien a veces nos cuesta humanamente hablando. Dedicar tiempo a la oración pues por nuestras actividades diarias también nos cuesta. Entonces es fuerte porque requiere de esfuerzo personal, es decir, requiere de sacrificio, requiere de que cada uno de nosotros pues entre en esta dinámica propia de la Cuaresma. Es bueno. Padre, ¿a qué nos invita la Cuaresma? La Cuaresma nos invita primero a tener espacios para encontrarnos con el Señor, la oración. Segundo, a abstenernos de cosas a las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, durante el año pasamos usando cosas que ya después no usaremos porque o bien tenemos otras que las pueden suplantar. Entonces sería bueno que durante este tiempo pudiésemos seleccionar esas cosas que ya no usamos y las pudiésemos regalar a otras personas que sí realmente harán de ellas un buen uso. Y segundo, nos invita a la oración principalmente, es decir, a encontrarnos con el Señor, pero también a encontrarnos con los demás, especialmente con los necesitados. Basta que salgamos de la casa para que nos encontremos con tantas personas que necesitan de Dios, pero también necesitan de nosotros. Padre, ¿qué aspectos pastorales conviene resaltar en la Cuaresma?
En la Cuaresma hay muchos recursos litúrgicos que nos invitan a vivir con intensidad los días. Por ejemplo, los viernes la Iglesia nos invita a la meditación del Vía Crucis, es decir, de las 14 estaciones de Jesús, camino a la cruz, porque Vía Crucis es eso, camino a la cruz. Entonces meditamos esos aspectos fundamentales en la vida de Jesús, sus últimos minutos aquí en la tierra, camino a la cruz. Entonces los viernes en todas las iglesias y en muchas familias católicas se medita el Vía Crucis. Nosotros aquí en Catedral, por ejemplo, a las 4 de la tarde, antes de la misa, todos los viernes de Cuaresma, meditamos el Vía Crucis con la comunidad. Entonces eso es un recurso, es una práctica que nos hablan de la pasión del Señor y nos invitan a caminar con el Señor camino a la cruz. Y son recursos pues interesantes, el rezo del rosario, de la coronilla. Ahora en Semana Santa cada día tiene una peculiaridad. En Catedral, por ejemplo, en esta iglesia, todos los días tenemos procesiones con las imágenes, lo que nosotros llamamos los pasos de Semana Santa. Miércoles Santo, por supuesto, en Venezuela el Nazareno, e igual aquí en la ciudad tenemos la imagen del Nazareno de Barcelona, antiquísimo, que recorre el casco histórico acompañado de millones y millones de fieles que se acercan ese día pues a agradecerle, a pedirle y sobre todo a orar, a rezar. Entonces las procesiones, el rosario, el Vía Crucis son esos recursos pastorales que la Iglesia pone a nuestra disposición para que nosotros podamos vivir con intensidad estos días. Y por supuesto la misa, las Eucaristías de cada domingo de Cuaresma son un recurso indispensable para el cristiano que quiera prepararse para la Pascua. Padre, ¿algún llamado a la población estudiantil, padres o representantes para vivir la Cuaresma? Sí, hay un mensaje, por decirlo de una manera universal. El mensaje de Cuaresma es a ser solidarios, a ser buenos samaritanos. Jesús necesita de buenos samaritanos y nos invita a que nosotros crezcamos en esta virtud o en esta actitud. ¿Y qué es un buen samaritano? Alguien que ayuda. Es decir, nosotros nunca nos podemos cansar de hacer el bien. ¿Y cómo hacer el bien? Pues con gestos para muchos insignificantes, pero para Dios gratificantes, como por ejemplo el saludo. En la Cuaresma se nos invita a saludar a la gente con la que nos encontramos, a dar las gracias. Cuando alguien tiene un gesto con nosotros, el simple hecho de decir gracias es suficiente para poder entrar en esta dinámica de la Cuaresma. Y segundo, a perdonar. Creo que es un mensaje para todos. El perdón salva, sana, y hasta los psicólogos dicen que es hasta terapéutico, es decir, nos libera. Entonces la Cuaresma es para eso, para ser buenos samaritanos, para servir a los demás y para perdonar. Y por supuesto para buscar a Dios, que lo necesitamos. Dios no puede ser sustituible, su lugar no lo puede ocupar nadie, es su lugar. Y la Cuaresma creo que nos invita a eso. Muchísimas gracias, Padre Eloy, por permitirnos esta entrevista entre muchos más con usted. Y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos y recuerden, Unidad Educativa Nueva Barcelona, excelencia académica. Hasta la próxima edición. Entrevistas Queremos Saber con Sofía González.